La red Las Congas de Palo Mayombe fue llegada a Cuba a principios de 1500, 1600. Todas las personas tienen la necesidad de protegerse. Quitar la brujería, mejorar la salud, vencer a los enemigos, sirve para revivir el amor, evita rompimiento, para quitar maldiciones, logra la paz y la tranquilidad, para que entre la suerte. Hacemos todo tipo de polvo para espantar los muertos, para abrir los caminos, para cambiar el rumbo, para arrasar con todo, para que entre la suerte y mejorar los negocios. Le enseñamos cómo debemos usarlo. Si bien el palero echa Dimbo Musenga, miel de abeja, a las representaciones de la sombra de las personas. Esto va a ser el cumplimiento de atar directamente a esta pareja, logrando así mayor extensión de vida juntos. Si bien cada trabajo que ustedes pueden estar viendo ha sido un tabú y todos estos trabajos son sacados de la cartilla del Tata Batalla, antes no vistos por nadie, el primer programa que explica con plenitud y paso a paso cada trabajo realizado, es menos cierto que todas estas formas primitivas, muchas veces las personas no quieren llegar a ellas. Otras veces tienen la necesidad de poder hacer un trabajo porque se sienten enamorados, porque se sienten atraídos por esa persona, y otras veces simplemente por capricho. Otras veces el hombre tiene una buena posición y quieren de un modo o de otro coger dinero. Y así muchos acuden al palero, mujer y hombre, para así mantener en una rienda a la pareja. En este caso hemos hecho un trabajo para separar a la prima del marido. Ya el espíritu le pudo decir a esta señora que ella lo va a querer dejar y va a tener ciertas complicaciones. En su vida va a existir un hombre más joven donde ella se va a enamorar de él y va a querer dejar a su pareja de 25 años a pesar de que ella ha mandado a hacer este tipo de trabajo. Por eso aclaramos y volvemos a decir que no es bueno nunca tener a la pareja de uno por medio de estos rituales o, como dicen los católicos, brujería. Y nosotros, bueno, le llamamos la mayumba. No es bueno trabajar a ninguna pareja porque esto puede traer complicaciones. Vimos cómo puso algodón en las dos hojas de tuna. Esto va a estar envuelto en la representación de Nsambi, de Dios, para dar tranquilidad a esta pareja. Sabemos que cuando quemamos el algodón, estamos alejando los espíritus de Nsambi del trabajo. Cuando cubrimos con algodón los trabajos, estamos cubriéndolo con la paz para que estas parejas se mantengan tranquilos. Cuando lo envolvemos con duambo, que es el algodón,
pues esto va a traer más tranquilidad a la persona. Vimos que la cacunda o la araña o la telaraña que hicimos fue cubierta con esta corteza de árbol que está representativo un espíritu, un enfumbe, y esto va a mantener el trabajo gobernado por un espíritu de enganga, por un inquisi de enganga. Todo trabajo que se haga para atraer a una persona no es un trabajo bueno. Siempre va a estar trabajando espíritus que no son directos de ensamble, pues están doblegando a una persona. Claro que estamos trabajando también con el laje de la guardia de la persona, que es Isasi 7 rayos, y esto lo cubre para aplacar a esta divinidad, a esta identidad. Pasa por encima del trabajo en movimientos circulares, ya que todo trabajo que se hace debe pasarse en movimiento circular a la derecha y a la izquierda, de acorde al trabajo que se está haciendo. No cabe duda que los consejos que he podido dar en estos trabajos llevan consigo el amor y la seguridad que encierra hacer cualquier ensara de esta índole. El poder de lo sobrenatural, lo mágico, las patipembas o signos que entran a jugar un papel importante, junto con los palos rayados, Benjamín, Jalajala, Amado, Vencedor, hacen el complemento junto con el algodón con semen de las dos parejas, y pasó un algodón mojado por la suela de los zapatos del hombre, y ese sucio lo trajo para ponerlo en la ensara. Otras personas pueden pedir ropas íntimas o pelo o uñas, y muchas veces espera que la persona escupa y van y recogen la saliva y la traen. O bien cuando van al baño, orinan y traen el orine. Esto va a ser importante en el trabajo, y otras veces van a estar, como decimos, llamando a espíritus de Mamá Chola de la Caridad del Cobre. Vamos a pasar a otro segmento religioso porque el tiempo se nos puede estar agotando. Como dijimos, nunca tenga a su pareja por amarres, haga un acercamiento, haga un endulzamiento, pero no llegue directamente a hacerle un amarre, porque esto tarde o temprano usted se va a desencantar de él por lo que ya le hizo anteriormente, y entonces van a existir muchos más problemas, porque existen trabajos de estos que sí son, como decimos, surten tanto efecto que la persona llega a estar enamorado de esa persona por vida, y eso a muchas personas muchas veces no le conviene. Podemos ver las patipembas, una palma partida por el rayo representando a Isasi, a Santa Bárbara. Los embeles representan a Santa Bárbara, y aquí estas ñocas o serpientes o 21 están representando a Mamá Chola por diferentes caminos. Aquí representa el garabato a Tatapanzua, a San Lázaro, junto con una ñoca, más estas tres flechas que representan a Mamá Chola también, y otros signos más que aparecen. Salam aleikum para todos los tataítas y en Gueyo,
y que Sambiampungo Cutare todo un día me da hue. Que Dios los cuide y sobre todo hoy.